personas que, pese a contar con una ley especial, no pueden acceder a los efectos o los beneficios que esta ley en su origen habrían sido pensados o enfocados desde el Estado. También hemos visto la existencia de prejuicios y discriminación, y aquí lo vamos a diferenciar en dos ámbitos. Prejuicios y discriminación a momento o como una condicionante o una causal esencial para que no se pueda acceder a fuentes de trabajo, y la otra que está en el marco del acoso laboral, cuando las personas logran conseguir una fuente de trabajo, pero como consecuencia del prejuicio y la discriminación se traducen en actos de acoso laboral. En cuanto a la posibilidad de ingreso, es no solamente la discriminación o la falta de oportunidades educativas en diferentes grupos de la población LGBTIQ+, las que han generado imposibilidad para que estas personas, cuando inclusive tienen capacidades idóneas, tienen conocimientos o tienen preparación suficiente, ha generado la dificultad de que los empleadores puedan abrirles espacios laborales por estos tipos de condicionantes. En el caso de las mujeres transexuales, que es una de las poblaciones que sufre mucho más en el tema de empleabilidad, se ven generalmente sometidas o orilladas por un tema de supervivencia o de sobrevivencia a el ejercicio del trabajo sexual. Y el ejercicio del trabajo sexual genera una suerte de no solamente inseguridad con la persona, sino inseguridad dentro de la comunidad para esa persona, agravada por una suerte de inseguridad o de violencia estatal que se ejerce dentro de diferentes instancias estatales contra las mujeres trans que en algún momento llegan a sentir que pueden denunciar la afectación de sus derechos por el tema de inseguridad en el trabajo que se ven ejerciendo específicamente. En algún momento llegan a sentir que pueden denunciar la afectación de sus derechos por el tema de inseguridad en el trabajo que se ven ejerciendo específicamente. En algún momento llegan a sentir, en un informe especial, ha señalado que la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género es de grave afectación para esta población. Ha reconocido además que las personas trans son aquellas que sufren una mayor vulneración dentro de las fuentes laborales por la visibilidad que éstas tienen, que generalmente esto se refleja a través de comentarios peyorativos, comentarios jocosos, chistes o bromas, que pareciera que dentro de un mundo heterosexual ideal que se plantean muchas personas es permisible, pero en un mundo real donde la diversidad está presente, no solamente lastima los sentimientos y las emociones de las personas, sino se constituyen en actos que están fuera de la licitud permitida dentro de un Estado, dentro de la misma comunidad. Esta situación, la Defensoría del Pueblo ha podido constatar que en muchos casos se ve agravada todavía aún más en el caso de las personas, por ejemplo, además de ser de una orientación sexual diversa, que cuenten con una enfermedad de base o que pertenezcan a un pueblo indígena originario campesino o que cuenten con algún tipo de discapacidad, etcétera. Entonces, esto además agrava y genera mayores posibilidades para que el acoso laboral de alguna forma sea naturalizado y sea permisible dentro del espacio laboral. Como recomendaciones que nosotros realizamos desde la Defensoría del Pueblo para garantizar la inclusión de las personas LGBTIQ+ en el ámbito laboral, podríamos señalar que necesitamos normativa laboral antidiscriminatoria específica. Es decir, necesitamos que las normas de regulación dentro de las empresas, dentro del Estado, puedan generar o contemplar sanciones o prohibiciones a todo tipo de actos de discriminación en el ámbito laboral. Y además de prohibiciones de
de acoso, pero además que tengan como finalidad o las previsiones o que garanticen la posibilidad de que el acoso no se traduzca en una desvinculación, en retiros, en renuncias, porque en el fondo se podría investigar los hechos de discriminación y racismo que pudiesen existir en los casos, de discriminación, perdón, que pudiesen existir en los casos específicos. Otra sugerencia que podemos dar desde la Defensoría del Pueblo es la necesidad de que se desarrollen e implementen políticas públicas para la inserción laboral. Para ello es necesario, es importante la construcción de estas atendiendo las necesidades y donde se haga partícipe la población beneficiaria, en este caso la población LGBTIQ+. La planificación, la implementación, el monitoreo y la evaluación de estas políticas no van a tener éxito si no se procura adaptar los dispositivos creados a las necesidades y modalidades específicas bajo las cuales las personas beneficiadas puedan aprovecharse. En este punto, adicionalmente, es importante señalar que Bolivia no tiene datos estadísticos o una base o un censo respecto a la población LGBTIQ+, y en el caso particularmente de la población trans, que es generalmente la más rezagada, sí es importante generar políticas afirmativas de inserción y de permanencia en el trabajo, para lo cual esta política además necesita de estos diagnósticos o de estas líneas base para poder desarrollarse. Es necesario, también podemos sugerir desde la Defensoría, el fomento a las iniciativas productivas. El Estado debe generar medidas afirmativas que incentiven el desarrollo de iniciativas particulares o colectivas como las de asociaciones o cooperativas de personas LGBTIQ+. En especial, nuevamente, a la población que se ve más desmejorada, que es la población trans, a fin de poder generar oportunidades y de la posibilidad de salir de los ciclos de pobreza en este caso. También creemos que es fundamental el compromiso y el acompañamiento del empresariado privado. Las iniciativas desde las entidades privadas son importantes para el cumplimiento de los derechos humanos. En ese caso, el compromiso de los empresarios y empresarias de Bolivia a generar espacios productivos, inclusivos con la diversidad, definitivamente pueden contribuir a mejorar o a llegar a ser un mejor país. Un ejemplo podría ser replicado, es el incentivo o reconocimiento a aquellas empresas que fomentan la inclusión laboral o espacios de trabajo libres de discriminación que se aplica por el Foro de Empresas de Brasil, el cual a la fecha tiene interesantes resultados. Si bien las obligaciones de protección, aplicación y de garantía le corresponden al Estado, no está de más señalar que el mito de que los derechos humanos solo son vulnerados por el Estado ya ha quedado muy lejos hace décadas atrás, y ya en el seno de la ONU y de la OEA se habla y se trabaja sobre el vínculo que tienen los derechos humanos y las empresas privadas, no solamente en cuanto a su vulneración, sino también a las posibilidades que se pueden generar desde estos espacios para facilitar los derechos de la población civil. Bueno, eso en un resumen de una temática que tiene muchas aristas, que está concatenado a varias otras temáticas, a varios otros derechos, pero que sí nos parecen importantes resaltar, al menos en el ámbito normativo, pues es importante señalar que la normativa nacional e internacional generan una protección para todas las personas, para todos los seres humanos. Y en esa misma normativa señala la imposibilidad o la no aceptación de la exclusión o la limitación de derechos por una decisión o una opción de vida. Creo que eso es importante y es algo que no solamente tiene que quedar claro en la sociedad civil, sino también en el Estado a momento de generar medidas de protección, garantía y aplicación para la población LGBTIQ+. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada. La verdad, interesante todo lo que nos contó y probablemente eran cosas que
muchos desconocíamos, ¿no? Que hacían para defender este tipo de comunidades. Muchísimas gracias, defensora. Creo que usted lo dijo todo, ¿no? Es verdad, tiene mucha razón sobre la carga burocrática, tiene mucha razón sobre esta lucha constante por lograr incluir a la comunidad LGBTQ+. Mire, yo le comento como una anécdota, ya llevamos un año como administración de empresas transmitiendo estos programas, y justamente el año pasado hicimos la primera charla de inclusión laboral LGBTQ+, y déjeme comentarle que hemos sido atacados por un espectador. No han respetado ni siquiera a la misma panelista, que era una abogada. Siendo mujer, siendo abogada, siendo una profesional que no les ha hecho nada, intentó una persona y empezó a insultarla. Lamentablemente, es aún muy duro lo que nos toca vivir como comunidad LGBTQ+. Es difícil para todos nosotros, pero sin embargo, agradecemos a personas como usted que muestran el interés a nuestra comunidad. Esperamos que pueda seguir trabajando con nosotros, que pueda seguir escuchando. Y justamente le hacemos luego la siguiente pregunta de la mano de mi comentario, ¿no? Como usted sabe, este tema de la discriminación a veces está inmersa en el seno familiar. ¿Cómo una persona de la comunidad LGBT que está siendo discriminada por su misma familia puede denunciar la discriminación cuando no tiene ni siquiera el conocimiento mínimo de cómo llenar un formulario, o es menor de edad, o tiene el miedo de que su familia la hostigue aún más o lo hostigue aún más por tener una orientación sexual diferente? Bueno, creo que fuera del marco legal, el proceso o los procesos de discriminación, estigmatización y violencia que todavía se siguen ejerciendo contra la población LGBTIQ+, requieren trabajar no solamente en el ámbito heteronormativo, sino en el ámbito de superestructura, en el ámbito de recomposición de nuestras sociedades. En el ejemplo que tú ponías o que antecedías respecto a un espectador y el grado de intolerancia y el grado de violencia ejercido solamente por alguien que podía opinar o podía concebir un estado diferente, nos da una señal de aquello. Ahora, en el ámbito familiar, sí es cierto, es muy complejo, es muy difícil para la población LGBTIQ+, y encuentran más en ese espacio uno de los de mayor vulnerabilidad, uno de los espacios donde se ejerce mayor afectación de sus propios derechos o de casi un estado de represión en las propias familias. Creo que más allá de las acciones que puedan asumir estas personas, es importante un proceso no de fortalecimiento, sí de fortalecimiento de relaciones familiares que sean respetuosas de los derechos de los mismos integrantes de las familias. También es necesario generar procesos de sensibilización, de capacitación, así suene reiterativo, creo que es algo que no va a tener un fin. Hay que continuar con los procesos de promoción y divulgación de derechos para que las familias puedan, desde un ámbito de conocimiento y no de ignorancia, tratar de aceptar mejor la diversidad dentro de su pequeño espacio y de a poco hacia la comunidad y el Estado. ¿Cómo hacer con las personas que sufren este tipo de hechos? No hay una instancia específica que vaya a atender la violencia que sufre la población LGBTIQ+. Tenemos las instancias administrativas, tenemos las instancias judiciales, y serán estos dos tipos de instancias a las que puede recurrir la población. La Defensoría del Pueblo está ahí también para la población en un ámbito de orientación y de redirección a cuál sería la mejor forma de acuerdo al caso específico. Me refiero si será acudir por la vía administrativa. Si tú me dices es un adolescente, tendremos que recurrir a una Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Si es un caso donde la gravedad de la discriminación o violencia que se sufre es mayor, tal vez ver la posibilidad de recurrir a una instancia jurisdiccional y, claro, con apoyo de otras instancias de asistencia de patrocinio que pueda tener el Estado. Creemos como Defensoría del Pueblo que el tema de discriminación, si bien hay la posibilidad de judicializarlo, hay la posibilidad de llevarlo a su litigio, hay que continuar trabajando en las tareas de prevención. Y ahí también yo sumaría una sugerencia adicional,
En estos momentos de pandemia, donde la educación se está tornando virtual o se está generando, fortaleciendo la educación a distancia a través de medios como la televisión y la radio, será importante, y yo recuerdo un compromiso que tuvo el actual ministro de Educación para poder generar incidencia de luchar contra la discriminación de esta población desde estas esferas que serían las escuelas. Me sumaría a las universidades también. Muchísimas gracias, señora defensora del pueblo. Nati, por favor, continúa. Bueno, muchísimas gracias, defensora del pueblo. Muy importante, igual todo lo que menciona, y que todos estemos de acuerdo todos estemos conscientes y saber este tipo de información. Bueno, antes de la pregunta del público, quería hacer una pregunta personal que me llamó mucho la atención a medida de que usted iba hablando y comentando todo eso, ¿no? Que era, ¿cuál es la importancia del enfoque de género en el ámbito laboral? Es fundamental. Creo que el enfoque de género no debe entenderse solamente como el ámbito de las mujeres en términos de sexualidad, sino en el desmonte de un sistema patriarcal que está enraizado no solamente en el Estado con sus estructuras, sus instituciones, sino también dentro de la sociedad con todas las otras instituciones que son las empresas, cooperativas, asociaciones, etcétera, incluso los sindicatos, gremios y demás. El enfoque de género es fundamental porque nos ayuda a generar sociedades más igualitarias, menos prejuiciosas, menos desiguales en cuanto al acceso y ejercicio de derechos. Y por supuesto, cuando hablamos del enfoque de género en ese ámbito, Natalia, estamos incluyendo también a las diversidades. Es una lucha que, si tú lo divides por población LGBTI y mujeres, las mujeres sí han ido encabezando desde hace muchas décadas, siglos, yo diría, y que han tenido avances que hasta el día de hoy, si uno piensa que una mujer en este ámbito tiene derecho, puede acceder a un cargo electivo o puede acceder a la dirección de una empresa, tú no te imaginas cómo o cuántos años de lucha han tenido que pasar, porque hace 100 años o hace 50 años esto no era posible. Entonces, son luchas, son más que enfoques, son luchas en las cuales hay que ir generando avances o pasos día a día. Y creo que la población LGBTIQ+, por ejemplo, con el 107, más allá del retroceso del Tribunal Constitucional, también ha ido marcando un sendo camino dentro del Estado de Bolivia. Claro que sí, muchísimas gracias, defensora. Muy buena respuesta de igual manera, que la verdad fue muy gratificante igual para mí. Gracias. Estimada defensora, antes de que nos abandone, haciendo una última pregunta de mi parte y esperando que las preguntas del público, ¿no? Queremos hacer una consulta. ¿Cuál usted considera que sea la incidencia de que una persona del miembro LGBTQ ocupe un cargo estatal? Ya que hemos visto que en la historia de Bolivia, hasta ahora, solo hay una persona que fue el anterior ministro de Comunicación, que fue perteneciente a la comunidad LGBT, que logró ocupar un cargo público. ¿Cuál usted considera que sería la incidencia si es que hubiera más personas que ocuparan estos puestos públicos, ¿no? De la comunidad LGBT, claro. Yo tengo un análisis muy crítico respecto a eso. Yo creo que más que una persona LGBTI+, incluso me voy a decirlo, más que una mujer ocupe un cargo, no es tu orientación, tu condición o tu sexo el que va a determinar lo que puedes hacer como autoridad como autoridad pública. Creo que más que sumar personas, que es importante, es un avance, es simbólico dentro de las poblaciones, es importante que sean o no población LGBTIQ+, desde el presidente hasta el último servidor o servidora pública, consideren el enfoque de género y el enfoque de diversidad a momento de realizar su trabajo. Es decir, sin el ámbito de que crean que es bonito, que es feo, que está bien o que está mal, sino que comprendan que las normas internacionales, las normas nacionales, la norma de la Constitución política tiene un enfoque de igualdad, de desmontar todo ese estado patriarcal que ha generado desigualdad y retrocesos para las poblaciones que se encuentran en este caso en desventaja.
Creo que es importante esa posibilidad, pero creo que es más importante que más allá de la orientación o no que tenga o la identidad que tengan, que todas y todos y todes puedan tener este enfoque. No lo pudo haber respondido mejor, señora defensora del pueblo. Muchísimas gracias. Hasta el momento nos han llegado más preguntas del público. Creo que está todo claro. Le agradezco mucho por su tiempo y esperamos poderla tener muy pronto de nuevo en este canal. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Natalia. Ha sido un placer poder estar con ustedes y siempre a disponibilidad para los siguientes conversatorios, webinars, virtual, en vivo, semi-virtual. Muchas gracias. Un abrazo fraternal para todos. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias.